Listo. Buenas noches, compañeros, profesor. El tema que nos tocó a nosotras es el tema 7, sistemas de protección individual para pies y piernas. Nuestro CIPA está conformado por Lisette Trujillo, Yuleidy Robledo, Karen Parra, quien les habla. ¿Para qué sirve la protección en los pies y las piernas? Estas son todas aquellas que están destinadas a ofrecer una protección de los pies y las piernas contra todos los peligros derivados de la relación laboral. Los protectores de pies y piernas son equipos de protección individual que están destinados a proteger al trabajador frente a los daños causados principalmente por peligro mecánico, como lo son caídas de objetos, atrapamientos, objetos punzantes, cortes o deslizamientos. Peligros térmicos, como lo son temperatura ambiental o del suelo, salpicaduras de metal fundido, peligro contra contacto eléctrico y peligro con contacto de productos químicos. Los principales peligros para los que protege son el peligro térmico, que son calor, frío, quemaduras de proyección de partículas de metal, calor por contacto. Peligros eléctricos, choque eléctrico y descarga electrostática. Peligros químicos, como son daños provocados por contacto con productos químicos irritantes o abrasivos. Y peligros mecánicos, como lo son compresión o golpes en la parte delantera del pie, caída por deslizamiento, golpes en el metatarso, impacto por caída de objetos o golpes en la zona del tobillo, pisadas sobre objetos punzantes o cortopunzantes y golpes en el talón. Tener en cuenta que cada profesión dispone de un tipo de calzado de protección específico. Protección específica. Esto a su vez pueden ofrecer protecciones específicas de pie, como lo son resistencia a la penetración de la suela por objetos punzantes o cortantes, resistencia al deslizamiento en determinadas condiciones, aislamiento térmico de la suela, comportamiento eléctrico, clasificándose el calzado en conductor, aislante de la electricidad o antiestático. Capacidad de absorción de energía del tacón para proteger de posibles lesiones asociadas a impactos en el talón. La clasificación del calzado de uso profesional se puede hacer en función de diferentes criterios. Esto se tiene en cuenta pues el diseño en la parte de la pierna que se cubra, o puede ser zapato, bota baja o tobillera, bota media de caña, bota alta y bota extra larga. Dependiendo del material con el que sea fabricado, ellos se clasifican en clase 1, que es el calzado fabricado en cuero y otros materiales. La clase 2, que es el calzado completamente fabricado de caucho o el material de polimérico. Esto a nivel de protección, los tipos de calzado en función de diseño, pues estos a nivel de protección a impactos y comprensión de la zona delantera, estos se clasifican en calzado de seguridad. Estos tienen un refuerzo en la puntera, que puede ser de metal o no. Protege los dedos del pie contra golpes y aplastamiento. El símbolo demarcado para un calzado de seguridad en los requisitos básicos es la SB, que es seguridad, y la B, que es básico. El calzado de protección tiene también un refuerzo en la puntera, este puede ser metálico o no, y protege los dedos del pie también contra aplastamientos y golpes. Está la marquilla, el símbolo marcado pues en el calzado es PB.
la P de protección y la B de básico. Y el calzado de trabajo, pues no está equipado con un refuerzo en la puntera, por eso pues no garantiza una protección frente a golpes y la compresión en la zona de los dedos. El requisito de marcado para este tipo de calzado es OB. El calzado de seguridad, el de protección y el de trabajo deben de cumplir los requisitos sobre resistencia al deslizamiento, que es la SR, resistencia al deslizamiento sobre el suelo de cerámica con dilución jabonosa, la SRB, resistencia al deslizamiento sobre el suelo de acero con glicerina, y la SRC, que es resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica con dilución jabonosa y suelo de acero con glicerina. Buenas noches, ahora seguimos con el calzado específico por profesión, teniendo en cuenta lo que la compañera Karen ha venido hablando de las características que debe cumplir cada calzado. En el calzado de seguridad, este se emplea más que todo en la zona industrial, en el trabajo pesado, como los de la construcción, se usa este tipo de calzado. En un trabajo como de mesero, ya sería un trabajo de protección, o de camarero, y ya en el sector de salud vemos el tipo de calzado de trabajo, que es más suave. Siguiente, por favor. Calzada de seguridad y tipos de suelas más habituales. Las suelas más habituales están las de hule. Esta suela es de uso rudo, es una suela cómoda y es antideparrante, o sea que es antideslizante. Esta se recomienda para trabajos donde hay presencia de agentes químicos, solventes o grasas. Está también la suela de poliuretano. Esta es una suela mucho más ligera, es cómoda también, es antiadherente y se puede utilizar en superficies con presencia de aceites, grasas y abrasivos. Está la suela de elastómero, son resistentes, tienen un alto grado de adherencia y se pueden utilizar en lugares donde hay presencia de solventes químicos, aceites y abrasivos. Y acrilonitrilo, que esta resiste altas temperaturas que pueden llegar hasta los 400 grados. Estas son suelas para trabajos mucho más pesados. ¿Para qué nos sirven estos tipos de suela? Nos sirven para evitar el riesgo de resbalamiento, se usan unas suelas externas de caucho sintéticas, cuando hay una perforación, también nos sirven pues para proteger el pie, y cuando hay un peligro de descargas eléctricas, este calzado debe estar íntegramente cosido, pegado y bien vulcanizado directamente y sin ninguna clase de clavos ni elementos de unión conductores de la electricidad. Los requisitos sobre la resistencia al deslizamiento. Todo calzado debe cumplir con unos requisitos. Para eso se le hace unas pruebas, son sometidos a unas pruebas de protección contra el deslizamiento. Esta prueba es una específica presión que se hace deslizar el calzado por diferentes superficies cubiertas con diferentes lubricantes y en esta se mide la fricción resultante. Como vemos en la imagen, esta es la resistencia al deslizamiento cuando está la suela, el calzado con agua y detergente, se hace esa prueba y si pasa esa prueba se le coloca el símbolo SRA, lo que quiere decir resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica con una disolución jabonosa. Al aplicarle glicerina a un tipo de piso más duro, a otro tipo de piso,
también se le hace la prueba. Si pasa la prueba, se le coloca el símbolo SRB, que es resistencia al deslizamiento sobre un suelo de acero con glicerina. Y la SRC es todos los tipos de suelo, combina los dos anteriores, que es la resistencia al deslizamiento sobre suelo con una disolución jabonosa y suelo de acero con glicerina. Siguiente. Y esto es lo que le venía diciendo, la SRA, que SRB y SRC, lo que les expliqué anteriormente. ¿Qué? Sí, el arete. Siguiente. Dice que cualquier tipo de calzado de cualquiera de las categorías puede disponer de alguna condición adicional a la de su categoría sin que esto implique que pueda clasificarse en categorías superiores. Como bien lo decía la compañera Karen, el calzado de seguridad se clasifica por clase y esa clase, dentro de cada clase encontramos las categorías que clasifican el grado de protección del calzado. El calzado de seguridad puede incorporar una o más características, pero eso no quiere decir que lo vamos a pasar a otro. Si es de clase 1, por tener más características, no es que la vamos a clasificar en clase 2. Para saber que cumplen con este requisito, entonces, como decía la compañera Karen, calzado de seguridad es S y la B del requisito básico, como lo dice la norma. En el calzado de seguridad, esta norma cumple, que nos habla de esos requisitos básicos es la ISO 20345. Siguiente. Otro tipo de protección de pie y pierna es las polainas y espinilleras. Son una prenda que protege la pierna desde la rodilla hasta el tobillo en el caso de la polaina larga y desde el tobillo hasta el empeine en el caso de la polaina corta. Este tipo de protección se puede ver en los trabajos de soldadura, donde los trabajadores utilizan estas polainas en cuero de caña larga. Como anteriormente hablaba de la normatividad aplicable, entonces en el calzado de protección individual de seguridad, los requisitos básicos se rigen según el ISO 20345 de 2012. Para el calzado de protección es el ISO 20346 de 2014. Y para el calzado de trabajo, el ISO 20347 de 2013. Estas normas son las que nos dan los requisitos básicos que debe cumplir el calzado. Muy buenas noches. Bueno, para continuar con nuestra exposición acerca de los de pies y piernas, continuamos con un punto importante y es acerca del marcado que debe tener el calzado de seguridad. Entonces, cuando es un calzado certificado, ese debe tener unas características en las tirillas de información
que aparece dentro de la lengüeta. En esta información debe aparecer pues de manera muy clara la talla, la identificación del fabricante, la designación de tipo del fabricante, el año de fabricación o de lo contrario, por lo menos el trimestre donde fue elaborado, el número y año de la norma europea y como habíamos explicado pues en una oportunidad anterior, la C y la E corresponde a que se le realizaron unas pruebas europeas y que estas cumplen. Y también adicional a eso, que si tiene una E adicional, es decir, CEE, quiere decir que ese calzado además es ergonómico, es decir, que se adapta eh, al pie del trabajador. Como vemos en las tirillas que aparecen ahí, nos indica, por ejemplo, en la tirilla negra, que es calzado de seguridad, que es tipo 1, que es un calzado que cumple con la norma, que fue diseñado en el mes 7 del año 2016 y que cumple con la norma en ISO 2345. Siguiente, por favor. Es importante también en cuanto al marcado, recordar que lo que nos brinda el marcado es, digamos que la certificación de que es un calzado que cumple con todo lo que es con la normatividad. Como hay en el mercado, pues diferentes tipos también de fabricantes y no todos cumplen con el marcado. Quiere decir que estos pueden ser de menor calidad también. Bueno, también tenemos que la parte del elemento de protección individual. Tenemos la lengüeta tiene que ser larga, tiene que tener antirrozaduras para evitar quemaduras en el pie del trabajador, la caña debe ser alta, debe ser una bota acolchonada que proteja los tobillos, eh, digamos que para que no sufra de golpes, de pronto pues con materiales que hayan en el suelo o en las superficies de trabajo. El contrafuerte es una parte del talón que digamos que se adecua en el zapato para evitar que se deforme. La protección del talón para evitar impactos en esta parte. Tenemos el cambrión, que es en ese momento generalmente se utiliza el cambrión metálico, eh, que es la parte como del puente del pie, lo que llamamos puente, la suela que debe ser resistente a la perforación, una plantilla también para que sea muchísimo más cómoda, la puntera que puede ser metálica o no, como lo explicaba anteriormente la compañera, y digamos que eso podría ser todo el tema de la composición del zapato, digamos que de manera general, en lo que tiene que ver con calzado de seguridad. Bueno, digamos que consideraciones a tener en cuenta. Entonces, el calzado debe tener la protección contra los peligros presentes en el lugar de trabajo, sin que ello suponga un peligro inherente mayor, evitando la sobreprotección, es decir, que este calzado debe ajustarse a las necesidades que tiene el trabajador sin restarle, digamos que también la comodidad, ¿sí? Y que sea fácil para que la persona o el trabajador pueda caminar con ellos sin que le cause algún tipo de molestia. Se recomienda que el calzado sea ergonómico, se recomienda que se adecúen las condiciones del lugar de trabajo. Generalmente también se busca una parte del calzado que la suela sea resistente en las superficies, digamos, que sean más comunes, como las superficies jabonosas, como las superficies que tengan grasa, como lo explicaba anteriormente mi compañera. Muy importante también que el calzado se encuentre marcado, debidamente marcado. Sabemos que si tiene la SAILAE es porque cumple con todas las normas
europeas dispuestas para los calzados de protección. Bueno, otras consideraciones que se deben tener en cuenta es también la forma de los pies de cada trabajador. No todos tienen la misma forma en los pies, algunas personas tienen el pie plano, otros tienen el pie curveado, y lo ideal es que el calzado de seguridad se adecue o tenga en cuenta esas características para que sea confortable y no se convierta como en un dolor de cabeza adicional a los ya, o un riesgo adicional a los ya presentes en el lugar de trabajo. En lo posible se le deben hacer como unas pruebas al calzado para verificar que este sea cómodo, que sea práctico, que no le talla al trabajador. Sin embargo, vemos que esto pues realmente muy poco se cumple porque pues simplemente se le entregan a los trabajadores un par de zapatos, independientemente eh, que le ajuste o no le ajuste, simplemente se le brinda un calzado que brinda, digamos que seguridad para ciertas cosas sin tener en cuenta otras características propias del trabajador, como las características de su pie. Otra consideración a tener en cuenta es la altura del zapato. Se recomienda hasta el tobillo también para que mencionaba anteriormente, pues no vaya a tener ningún, no vaya a sufrir ningún accidente con objetos presentes en el suelo, o lo mismo también para evitar, digamos, que se lastime al momento que de pronto se le doble el pie. La idea con los zapatos de caña un poquito más largas es precisamente evitar que haya torceduras en los talones. Muy importante para mantener el zapato en buen estado es siempre revisarlo, revisar que el zapato esté en muy buenas condiciones, que el zapato no presente perforaciones, que no presente ningún tipo de defecto que pueda comprometer el estado, digamos que a futuro del trabajador, si no se tienen las medidas digamos que de revisarlo antes de utilizarlo. Generalmente pues hay personas que se llevan los zapatos de trabajo para sus casas y pues asimismo también se van a hacer otras diligencias o se van a otros lugares y pues está doblemente expuesto al desgaste del zapato. Entonces por eso es importante revisarlo cuando se va a utilizar, comprobar que de pronto pues no haya sido perforado, eh, porque recordemos que no todos los zapatos ni de protección ni de seguridad brindan suelas antiperforaciones. Entonces es importante verificar que el calzado siga en óptimas condiciones para que siga brindando, digamos, la protección para el pie. Muy importante también en cuanto a la limpieza del zapato, siempre seguir las recomendaciones del fabricante. A veces indica que se deben lavar con jabón suave, con agua fría o agua al clima o agua tibia, entonces es importante seguir esas recomendaciones debido a que ya se le hicieron unas pruebas y estas pruebas indican pues cuál debe ser la mejor manera de hacerle el mantenimiento o el uso a los zapatos de seguridad. Muy importante también cuando ya el zapato o el calzado presenta algunas deficiencias, ese zapato no debe utilizarse en lo posible tan pronto se vean evidencias de desgaste muy marcados. Puede ser retirar, por ejemplo, cuando está, tiene un agrietamiento profundo, es decir, que está despegado o que tiene, por ejemplo, la suela partida, si la puntera está descubierta, si tiene deformaciones, si ha sido quemado el zapato, si se encuentra descosidos, si la suela está separada, digamos que de la capellada o de la parte superior
del zapato, también es importante no utilizarlo en estas condiciones, pues porque la persona o el trabajador va a estar más expuesto a sufrir algún tipo de lesión o de accidente, porque el calzado no le va a brindar la protección adecuada. Bueno, es muy importante cuando se hacen las charlas y las capacitaciones a los trabajadores, también informarles acerca de por qué se les brinda un zapato de seguridad, los peligros de los cuales los van a proteger, por qué para esa actividad es importante utilizar o la actividad que ellos realicen se debe utilizar ese calzado que se les está brindando, cuál es el mantenimiento debido que se le debe dar en los lugares donde se debe hacer descontaminación, por ejemplo, como lugares donde se realiza o se trabaja con químicos o se trabaja con elementos biológicos. Importante también la descontaminación que se pudiera hacer a ese tipo de zapatos, la inspección que se le debe realizar antes de utilizarlo, informar cuando se presenta alguna anomalía para hacerla con tiempo y pues asimismo pues también se le puedan brindar un recambio a los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias. Esa es la presentación acerca de los elementos de protección individual sobre pies y piernas. Esperamos que haya sido de su agrado y mil gracias por la atención prestada.